cómo se obtenía la ciudadanía romana y qué privilegios otorgaba. En la vastedad del Imperio Romano, donde millones de personas vivían bajo el dominio del águila imperial, no todos eran iguales. Existía una línea divisoria invisible, pero poderosa, entre aquellos que tenían la ciudadanía romana y los que no. Este título no era simplemente una cuestión de pertenencia legal. Ser ciudadano romano era portar un escudo invisible que protegía, empoderaba y elevaba al individuo en una sociedad jerárquica y despiadada. Pero, ¿cómo se obtenía esta ciudadanía? ¿Era un derecho de nacimiento, un privilegio comprado o un honor concedido por actos extraordinarios? Y más importante aún, ¿qué implicaba ser ciudadano romano en una época donde la vida podía perderse con un simple gesto del emperador? Para entender el verdadero valor de la ciudadanía romana, primero debemos adentrarnos en las capas de la sociedad del imperio. No todos los que vivían en territorio romano eran ciudadanos. Había esclavos, libertos, peregrinos, extranjeros libres, y en lo más alto, los ciudadanos. La ciudadanía era un título que otorgaba protección legal, privilegios sociales y oportunidades políticas. Era el equivalente antiguo de tener un pasaporte diplomático, una membresía en una élite invisible, y obtenerlo no era sencillo. Existían varios caminos para llegar a ser ciudadano. El primero y más obvio era por nacimiento. Si ambos padres eran ciudadanos romanos, el hijo nacía automáticamente con el mismo estatus. Este principio, llamado ius sanguinis, aseguraba la transmisión del derecho ciudadano como un linaje sagrado. Pero no era tan simple. Si solo uno de los padres era ciudadano, las condiciones variaban. Si el padre era romano y la unión era reconocida legalmente, el hijo también lo era. Si no, el niño podía quedar fuera del privilegio. Pero ¿qué ocurría con los millones de habitantes del imperio que no nacían dentro de ese círculo dorado? Aquí es donde entra en juego la complejidad. Uno de los caminos más comunes hacia la ciudadanía era a través del servicio militar. Las legiones romanas estaban compuestas principalmente por ciudadanos, pero existía un cuerpo militar paralelo llamado las cohortes auxiliares, formadas por no ciudadanos, conocidos como peregrinos. Estos soldados, tras servir fielmente durante 25 años, eran recompensados con un documento llamado Diploma Militaris, que les otorgaba la ciudadanía romana al finalizar su servicio. Este diploma no solo beneficiaba al soldado, sino también a su esposa e hijos. Era en muchos casos la única forma posible de ascenso social para hombres provenientes de provincias remotas. Pero el servicio militar no era la única vía. El propio emperador podía conceder la ciudadanía como un acto de gracia. Ya fuera por razones políticas, económicas o diplomáticas, los emperadores otorgaban este estatus a individuos o incluso a comunidades enteras. Un ejemplo famoso es el Edicto de Caracalla, también conocido como la Constitutio Antoniniana, emitido en el año 212 d.C. Este decreto revolucionario extendió la ciudadanía a todos los hombres libres del imperio. Fue un acto radical que borró, al menos en papel, las divisiones legales entre los pueblos conquistados y los nacidos en Roma. Las razones de Caracalla no fueron puramente altruistas. Al extender la ciudadanía, también extendía la base de contribuyentes a los impuestos imperiales. Pero más allá de la política, este acto simbolizó el momento en que Roma dejó de ser una ciudad y se convirtió en una idea global. También había formas más exclusivas y costosas de obtener la ciudadanía. Los ricos provincianos podían comprarla indirectamente donando grandes sumas al Estado o financiando obras públicas. A cambio, eran recompensados con el derecho de llamarse ciudadanos romanos. En ciertos casos, incluso se les permitía adoptar un nomen romano, el nombre familiar como símbolo de su nueva identidad. Esta práctica transformó a muchos líderes locales en aliados del poder central, creando una red de lealtades que sostenía al imperio desde las provincias. Los esclavos también podían ascender, aunque su camino era más escarpado. Un esclavo manumitido, es decir, liberado por su amo, se convertía en liberto.
Los libertos no eran ciudadanos plenos, pero gozaban de ciertos derechos. Sin embargo, sus hijos nacidos después de su liberación sí podían ser ciudadanos romanos de pleno derecho. Este ciclo de ascenso social era parte de la maquinaria que mantenía al imperio unido. La promesa de que algún día la sangre de un esclavo podía mezclarse con la de los senadores. Pero, ¿qué obtenía exactamente un ciudadano romano? ¿Qué lo diferenciaba de los demás? El primer y más importante beneficio era la protección legal. Un ciudadano romano no podía ser torturado, crucificado ni ejecutado sin juicio. Este privilegio era tan poderoso que incluso en las provincias más alejadas, los gobernadores temían castigar a un ciudadano sin seguir los procedimientos. San Pablo, por ejemplo, apeló a su ciudadanía romana cuando fue arrestado, exigiendo ser juzgado en Roma ante el emperador. Era un escudo legal que podía salvar vidas. Además, los ciudadanos tenían acceso al sistema judicial romano, podían presentar demandas, defenderse, heredar propiedades y firmar contratos con plenos derechos. También podían votar en las asambleas, aunque esto se volvió más simbólico con el tiempo, y ocupar cargos públicos. En el ejército, solo los ciudadanos podían entrar en las legiones, que recibían mejor paga, botín y prestigio. A nivel económico, ser ciudadano también significaba pagar menos impuestos y tener acceso preferencial al comercio. Muchos contratos comerciales requerían la ciudadanía para ser válidos. En el mundo antiguo, donde la ley era frágil y la violencia común, tener el respaldo de Roma era invaluable. Existía incluso un conjunto de símbolos y rituales que acompañaban a la ciudadanía. El toga virilis, una túnica blanca sin adornos, era el atuendo que marcaba la mayoría de edad de un joven ciudadano. Portarla era una declaración de estatus. También se celebraban ceremonias en el Capitolium, donde los nuevos ciudadanos juraban lealtad a Roma. La ciudadanía era más que un documento, era una identidad. Con el paso del tiempo, sin embargo, la ciudadanía romana fue perdiendo exclusividad. Con la expansión del imperio y edictos como el de Caracalla, cada vez más personas accedían a ella. Lo que antes era una élite distinguida se convirtió en la norma. Esta masificación diluyó parte del prestigio, pero también fortaleció la unidad imperial. Todos eran romanos, al menos en papel. A pesar de ello, seguían existiendo diferencias. Las clases sociales no desaparecieron con la ciudadanía. Un senador y un campesino podían ser ciudadanos, pero vivían en mundos distintos. Además, algunos pueblos mantenían privilegios adicionales. Las ciudades con ius italicum, por ejemplo, estaban exentas de ciertos impuestos y eran tratadas como parte del territorio italiano, aunque estuvieran lejos de la península. A nivel simbólico, la ciudadanía era también un arma ideológica. Roma la usaba para premiar a sus aliados, castigar a los rebeldes y asimilar a los conquistados. Era un proceso de romanización sutil pero efectivo. No necesitaban destruir culturas para dominarlas. Bastaba con ofrecer la ciudadanía como una zanahoria dorada. Quienes la aceptaban también aceptaban las leyes, el idioma, los dioses y la visión del mundo romana. Incluso en tiempos de crisis, como durante las invasiones bárbaras, la ciudadanía seguía siendo un ideal poderoso. Muchos jefes germánicos buscaban alianzas matrimoniales con romanos para que sus hijos nacieran ciudadanos. En el caos del colapso imperial, la ciudadanía fue uno de los últimos pilares en desmoronarse. En resumen, la ciudadanía romana fue uno de los inventos más poderosos del mundo antiguo. No era solo un estatus legal. Era un contrato invisible entre el individuo y el Estado. Representaba seguridad, poder, prestigio y, sobre todo, pertenencia. En un mundo brutal y fragmentado, ser ciudadano romano era tener un lugar en el orden cósmico de las cosas. Era estar protegido por las leyes de los hombres y por el favor de los dioses.